Estamos grabando ahora. Entonces, el sábado les contaba que iba a haber un recreo. Ya es un recreo PDT, que en el fondo vamos a hablar de todo menos de la prueba. Ya para que ustedes se distiendan un poquito, se relajen y para que nos conozcan más a nosotros. Ya me refiero a la Condesa, al Felipe, a la Ivette, al Gonzalo y a mí, ¿ya? Que somos los que estamos ahí haciendo cosillas. Así que están totalmente invitados ahí con un juguito acompañándonos. Y eso. Entonces vamos a comenzar rápidamente, y esto es algo que me han preguntado demasiado, y en realidad, bueno, hablé con el Diego de PSU Química, y me comentó que esto no entraba directamente, pero igual es importante pasarlo porque dentro de las propiedades coligativas, de repente puede ser importante que sepan el tema de la disociación de los iones, sobre todo cuando hablamos del coeficiente de Van Hoff, ¿ya? Y aunque no entre directamente, igual siempre es bueno saberlo, ¿ya? Entonces, miren, hay varias formas de pasar esta materia. Una forma es a través de los números de oxidación, todas esas cosas que en realidad yo no quise hacerlo así porque encontré que era muy latero a esta altura, era como demasiada materia. Y básicamente lo que les voy a dar yo son dos tips para ayudarlos a poder identificar cuándo una especie se va a disociar o no, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, en primer lugar, las especies que se disocian, bueno, una de las que se encuentran, por ejemplo, acá en este ejemplo, son las que son con carácter iónico, ¿cierto? Que están unidas por un enlace iónico. Eh, y en este caso tenemos, por ejemplo, el cloruro de plata, ¿ya? Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos que la plata tiene una carga positiva, más 1, y el cloruro tiene una carga negativa, menos 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé cuáles cargas tienen estos iones? Bueno, la primera regla es considerar la tabla periódica. ¿Ya? Tienen que, bueno, en realidad ustedes les van a dar la tabla en la prueba, así que igual pueden guiarse por eso. Y principalmente tienen que guiarse por los extremos. ¿Ya? En este caso, el primer extremo van a ser los metales alcalinos, ¿cierto? Que están acá. Y por otro lado tenemos los halógenos, que en realidad no es el extremo en sí, pero es como el grupo 7, ¿ya? Entonces, estos dos grupos nos van a servir como guía para poder saber cuáles van a ser las cargas. Entonces, yo diría que en el 99% de los casos, exceptuando el hidrógeno que se comporta un poco raro, ¿ya? Los elementos del grupo 1 tienen carga más 1. ¿Por qué? Porque son metales, por lo tanto tienden a hacer sus electrones, quedan con carga positiva, y en este caso, como están en el grupo 1, en el fondo les sobra un electrón, ¿ya? Entonces, generalmente, litio, sodio, potasio, por ejemplo, van a estar con carga más 1. ¿Ya? Entonces, si ven, por ejemplo, una molécula con carga, o sea, formada por un elemento y al lado tenemos un metal alcalino, probablemente la otra tenga carga menos 1, si es que la relación es 1 a 1, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Estos generalmente tienen carga más 1 cuando se disocian, ¿ya? Y lo otro importante en este caso es que en el caso de los halógenos, ¿ya? Tienen carga menos 1, porque es al revés que los metales alcalinos. En este caso, les falta solamente un electrón, entonces tienden a ganar un electrón y quedan con carga menos 1. ¿Ya? Sobre todo flúor, cloro, bromo son clásicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el cloruro de plata. Entonces, si se fijan, la plata no cumple con estos requisitos, porque la plata se encuentra... ¿dónde está la plata? Acá, ¿cierto? Está como al medio. Entonces, generalmente todos estos elementos que están como al medio de la tabla, o por ejemplo oxígeno, nitrógeno que están por estas partes, no siguen una regla única. Tienen distintos tipos de cargas dependiendo de con qué elementos se junten, ¿ya? Entonces, en este caso, la plata no la podemos como identificar directamente, pero ¿qué sabemos? Sabemos que el cloro es un halógeno, por lo tanto va a tener carga menos 1, ¿cierto? Entonces, como esta molécula es neutra, es decir, la suma de sus cargas tiene que ser 0, la plata claramente tiene que ser más 1, para que la suma de eso de 0 y la molécula quede neutra. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, como el cloruro es un elemento no metálico y la plata es metálico, claramente esto va a ser un enlace iónico y por lo tanto se va a poder disociar, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber la definición de enlace iónico, saber cuándo yo puedo presentar ese enlace, que principalmente es cuando tengo un no metal con un metal,
¿ya? Y de esa forma puedo ver cuándo se disocia. ¿Ya? Esta es como la forma más simple, ¿ya? Entonces tienen que más o menos saber esto, que por ejemplo litio, sodio, potasio tienen más uno y el resto tiene menos uno. Lo que están los halógenos. Otros que generalmente también se pueden deducir son, por ejemplo, el magnesio con el calcio. Ya el magnesio con el calcio, y me parece que el berilio igual, pero estos son más clásicos. El magnesio generalmente es más 2 y el calcio generalmente es más 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, bueno, no, mejor vamos a hacer ese ejemplo después porque si no les voy a dar spoilers de lo que viene. ¿Ya? A ver, ¿cuál otro es típico? Yo creo que esos son los típicos, los del grupo 1, los del grupo 7 y magnesio con calcio generalmente son más 2. Varios también a veces he visto con más 2, que son como los más comunes. Pero, por ejemplo, ya el oxígeno, el azufre, el fósforo son más difíciles de deducir. ¿Ya? Porque pueden tener distintas cargas. Estamos bien con este primer tipo, ¿no? Entonces, tabla periódica, los extremos, bueno, los extremos sin considerar los gases nobles, obviamente, el grupo 1 y el grupo 7. Grupo 1 más 1 y grupo 7 menos 1. Y en el caso del hidrógeno yo puedo tener más 1 o menos 1, ¿ya? Que ahí después vamos a ver algunos casos, ¿ya? Bueno, mejor se lo menciono al tiro. El hidrógeno solamente cuando está con metales tiene una carga menos 1, y ahí forma hidruros, ¿ya? Entonces, en esos casos, cuando está el hidrógeno con metales, va a tener menos 1, porque claramente el metal va a tener más 1. Entonces el hidrógeno va a tener menos 1. ¿Ya? Así que solamente en esos casos el hidrógeno tiene menos 1. Carga menos 1. ¿Ya? Así que eso. Vamos con la siguiente parte, ¿cierto? ¿Alguna pregunta de esto? General, duda, consulta, lo que sea. ¿O todo bien? Profe, ¿qué era eso que mencionó de los hidruros? Los hidruros son cuando yo tengo hidrógeno unido a un metal. ¿Ya? Entonces los metales sí o sí van a ser positivos, por lo tanto el hidrógeno no le queda otra que ser negativo. Y como solamente tiene un electrón, queda con menos uno. Déjame ver si, a ver, un ejemplo. Ah, ya, entendí. Sí, Gracias, profe. un ejemplo, el hidruro de hierro, que estaba buscando recién. Tenemos que el hidruro es F3H. No, perdón, me equivoqué, era al revés. FeH3. Entonces, ¿cómo se va a disociar esta molécula? Bueno, de partida, el hidrógeno, como está unido a un metal, tiene que ser un hidruro, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser menos 1. Y como tengo 3, la carga total de esta parte de la molécula va a ser menos 3. Entonces voy a tener 3H menos más el hierro. Y el hierro en ese caso, ¿qué carga tendría? En ese caso particular. Si el hidrógeno ¿Más 3? ¿Positiva? positiva, pero ¿cuánto? ¿Positivo cuánto? Más Más 1, más 3. 2, más 3, más 10, más 100. Más 3. En más 3, ¿cierto? Para, en este caso, neutralizar las cargas de los hidruros, ¿ya? Entonces, los hidrógenos generalmente tienen carga positiva, o sea, perdón, se disocian como protones cuando están unidos generalmente a los no metales. Pero cuando están unidos a metales, como por ejemplo el hierro, se forman los hidruros, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, si unimos estos dos elementos, tenemos el LiH, que es el hidruro de hierro, o sea, el hidruro de hierro, el hidruro de litio, me parece que se llama así, ¿sí? Entonces en este caso quedaría como H- más Li+, ¿ya? Y después vamos a ver ejemplos de moléculas, no sé, por ejemplo, eh, la misma agua, por ejemplo. El agua se puede disociar en protones y OH-, ¿ya? Entonces ahí tenemos el hidrógeno unido a un no metal, entonces en ese caso tiene más uno, ¿ya? Entonces los hidruros en realidad son excepciones, que en realidad no creo que les pregunten, así que tranquilo. Solamente lo mencioné por encima, pero como me preguntaron lo desarrollé, pero lo principal es lo otro que les mencioné. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué viene después? Después de esta regla de la tabla periódica, tenemos esta segunda regla que es la última realidad, como el último tip, y después nos vamos a ejercicios de disoluciones y un poquito de materia, que se refiere con la identificación de iones poliatómicos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que existen iones que no están compuestos por un solo átomo, como por ejemplo plata, el ion plata, sino que en este caso tenemos
iones compuestos por más de un átomo. Por eso son poliatómicos. ¿Ya? Y en este caso, estos iones son comunes. En este caso, uno los puede encontrar en los ejercicios como hay ciertos iones que uno encuentra muy frecuentemente en ciertos ejercicios, ¿ya? Y tienen carga definida. Por ejemplo, en este caso, si observamos el ion amonio, NH4+, este ion yo sé que es NH4+. Por lo tanto, si yo estoy formando esta sal, por así decirlo, o este compuesto sólido, ¿qué va a pasar? El NH4+ va a tener la carga positiva y el cloruro como, o sea, el cloro como es halógeno va a tener carga negativa. Entonces ahí estamos cumpliendo el principio que vimos anteriormente del cloro y además de eso lo estamos combinando con el nuevo concepto de los o sea, de los iones poliatómicos, ¿ya? Y así hay una infinidad de ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá los más comunes que les podrían preguntar, si es que les preguntan, en realidad no creo que sean tan malos, pero los que yo les dijera que tenéis que por lo menos identificar, así como saber su carga, serían los nitratos, son súper comunes los nitratos, los sulfatos, se preguntan harto, los hidroxilos también por las bases, el fosfato, el carbonato, el acetato también se pregunta harto, y eso, como identificar la carga que tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el nitrato, eh, el nitrato en este caso tiene carga menos. Entonces, por ejemplo, se va a poder unir con algún metal y va a formar, bueno, y en ese caso depende de la carga del metal. Por ejemplo, si es +1, se va a unir a un nitrato, si es +2, se va a unir a dos nitratos y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Entonces, esos serían los dos tips. Por un lado, el tema de los grupos de la tabla, el grupo 1 y el grupo 7, y por otro lado, estos iones poliatómicos con carga definida. ¿Ya? Entonces, ese sería como el tip. No sé si hay alguna duda respecto a esto, como en general. Porque ahora les voy a dar una pequeña actividad. No sé si le pueden sacar foto a esta tablita, como para que la tengan ahí a mano. Y también ojalá que tengan la tabla periódica a mano para eh, hacer un par de ejemplos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Entonces, miren, acá hay sales muy complejas. De hecho, esta tablita la encontré, entonces tampoco es que tengan que ver todo. De hecho, estas de acá son como muy feas, entonces no, esas partes no hay que verlas. Estas tampoco, pero por ejemplo, veamos esta. ¿Ya? Intentemos analizar cada una de estas moléculas y cómo se disociarían. Entonces, partemos con el primero. ¿Cómo sería su disociación y por qué? ¿Alguien me puede decir cómo sería la disociación del primero, no? ¿Se refiere así como +1 y Claro, ¿cómo se -1? disociaría? Porque como estamos viendo disociación, ahora quiero que El, ustedes me digan cómo se va a disociar. el litio sería +1 y Súper el bien. flúor -1. Y el flúor menos, ¿cierto? Y se va a disociar, ¿por qué? Porque en este caso tenemos un metal con un no metal, ¿cierto? Entonces un compuesto iónico y se va a disociar. Ya, otra cosa que no les mencioné, por temas de la materia y que no quería confundirlos mucho, es que también existen los ácidos y las bases. ¿Ya? Como ácido y base no entra en el temario, no quise como meterme en ese mundo, pero por ejemplo hay muchos compuestos que tienen hidrógeno, que tienen protones, y que liberan estos protones al medio y son ácidos. Y hay otros compuestos que tienen OH- y son básicos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico H2SO4 se va a disociar en dos protones más SO4, dos menos. ¿Ya? Y por ejemplo, OH tenemos el KOH clásico. Se disocia en K más OH menos. En todo caso, igual yo les dejé el OH en la lista de los iones poliatómicos para que lo tengan presente, pero aparte de eso también existen los ácidos, ¿ya? Entonces pueden tener casos en donde, sobre todo los aniones, por ejemplo con el nitrato, podemos tener el ácido nítrico, que sería
HNO3. Entonces eso se disocia en protones más NO3 menos. ¿Ya? ¿Cuál más, por ejemplo? ¿Cuál podría ser? Ah, por ejemplo, el HCN. También ácido típico. H más CN menos. Y por ejemplo, cuando tenemos este compuesto con el fosfato, tenemos el fosfato triácido, que sería H3PO4, y sería 3H más PO4, 3 menos. Mira, la verdad es que disociación como temario no entra en la prueba, pero mucha gente me preguntaba si les podía ayudar a saber identificar cuándo se disocia una especie o no. Entonces, básicamente esta clase como que no es para que se aprendan todo de memoria, sino para que ustedes sepan que existen estos tips que les estoy dando yo, que por experiencia personal me han ayudado a saber identificar cuándo tengo una especie que se disocia o no y en qué iones se disocia. ¿Ya? Entonces, esto en realidad, si tuviera que ponerlo en alguna materia que les entra, serían propiedades coligativas en la parte del factor de Van Hoff, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el factor de Van Hoff depende de en cuántas especies se disocia algo, ¿ya? Y de hecho eso también quería que viéramos en este caso. Entonces, ustedes dijeron en este caso que en el caso del litio con el flúor sería LiF, se disocia litio más F menos. Entonces, ustedes sabiendo la materia de propiedades coligativas, ¿cuál sería el factor de Van Hoff acá? El I. De hecho, eso quería ir, así que súper bien que me acordé. Sería 2, ¿cierto? Porque se disocia en dos especies distintas. Súper bien. Ahora vamos a la siguiente. El cloruro de calcio. ¿Cómo se disocia el cloruro de calcio? ¿En qué especies? A ver, a la fecha me pregunta, ¿el número al disociar debe ir a la derecha del compuesto o como... Ay, no tenía esa pregunta. O sea, te voy a explicar todo. Mira, en este caso el calcio, yo tengo un átomo de calcio. Entonces pongo un calcio acá. Y el calcio tiene carga más 2. Y la carga va arriba a la derecha. ¿Ya? Y en este caso yo tengo dos átomos de cloro. Entonces esto, como en este caso el cloro se comporta como cloruro, como un ion monoatómico, un átomo, yo lo dejo como 2, porque son dos iones. ¿Ya? Entonces, ese coeficiente estiquiométrico va a la izquierda, en grande. Después pongo el cloro, cloruro porque es negativo, y dejo la carga donde les dije. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Entonces acá lo importante que entiendan es que, como en este caso, yo tengo calcio y cloro, el calcio para ser neutralizado por el cloro necesita dos átomos de cloro. Y esos van a tener carga negativa cuando se disocian y van a tener la forma de un cloruro. 2 Cl-. ¿Ya? Así que acá es cuando casi todos se confunden, ¿ya? Porque en este caso no es que se genere un Cl2 menos, ¿ya? No es eso, sino que se generan 2 Cl menos, porque yo tengo dos átomos de cloro que se disocian como cloruro, ¿ya? Porque yo le dije que los halógenos generalmente se disocian como sólidos, Cl menos, ¿ya? Ahora, el factor de Van Hoff, ¿cuál sería en este caso? El I. El I sería 3, ¿cierto? Porque yo me disocio en tres especies, o sea, en tres especies. Un calcio y dos cloros. ¿Ya? Súper bien. Ahora veamos uno más entretenido. A ver cuál de acá puede ser. Ya veamos el NaNO3. ¿En qué se disocia eso? Ya, acá, ojo con esta parte. Acá tienen que recordar las reglas que vimos en un principio. En primer lugar tenemos el sodio. ¿Qué dijimos del sodio? El sodio está en el grupo 1, ¿cierto? Entonces sí o sí se va a disociar solito. Y va a quedar como Na+, ¿verdad? Y lo otro también que tenemos en la regla 2 es que tenemos este anión poliatómico, que es el nitrato, que yo les dije que es de los que más se preguntan,
y este se disocia como una entidad en conjunto, y queda como NO3 menos. Y cada uno tiene una carga positiva y una carga negativa. ¿Ya? ¿Se entendió, no? No es tan fácil tampoco, como que tienen que, en el fondo, combinar las reglas que les dije. Ya por una parte la parte del sodio que está en la tabla periódica, y por otra parte este anión poliatómico que sería el nitrato, que tiene por sí solo carga -1. Entonces ahí como que todo calza. ¿Ya? Si hacen el cruce de las dos informaciones, les va a calzar siempre. Profesor, ¿Ya? ¿Pregunta? sí, ¿no aquí iban al revés los numeritos? Por ejemplo, aquí iría el Na3 y el NO con 1. Es que ¿Cómo? delante lo tengo puesto. Ay, no entendí la pregunta de nuevo, sorry. Es que usted para poner los numeritos como que se intercambiaban. Y aquí los puso con Na1 y Na3. ¿Qué Y así numeritos lo los...? ¿Pero a qué numeritos te refieres? ¿A los coeficientes estequiométricos o a las cargas? a las cargas. Es que en este caso, yo les mencioné anteriormente que el sodio tiene carga positiva. ¿Ya? Se disocia como porque es un metal. Entonces el metal sí o sí va a quedar con carga positiva, como más. Y en este caso el NO3 se toma como un conjunto, como un elemento único, que en este caso sería bueno, no como un elemento único, como una especie única que se disocia como un anión poliatómico. Está compuesto por más de un átomo. Yo por eso les di esta lista, porque cuando aparecen esas cosas la gente se tiende a confundir. Entonces por eso yo les dejé esto. Les puse esta tablita en donde ustedes pueden ver en esta parte que el nitrato siempre, en este caso está acá, tiene carga negativa. Es NO3 menos. ¿Ya? Imagínate que esto en vez de NO3 fuera una X. Entonces sería X menos. Es una especie con una carga negativa. ¿Ya? Entonces ahí ese 3 de abajo tú no lo mueves en ninguna parte porque es parte del anión. ¿Ya? Es un poquito más complejo de lo... Y acá ocurre lo mismo. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di acá abajo, ustedes tienen que separar la molécula en dos. Porque en este caso tengo un catión poliatómico, en este caso el ion amonio, que de por sí tiene una carga positiva. Entonces todo eso se disocia como una especie única, que con carga positiva, y el cloro, como es un halógeno, se va a disociar solo con carga negativa. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Igual, ojo que, por ejemplo, o sea, esto se complica, pero ya esto no es como nivel de PDT, pero por ejemplo, igual hay algunos aniones poliatómicos que tienen cloro, entonces ahí ya como que se complica, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero para el nivel de ustedes, con eso debería ser suficiente. Con esas dos reglas y con los que les mencioné en un principio. Esos tienen como en el fondo que si yo me estudiaría algo sería ese, pero como por si acaso. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo. Veamos este. No, ese no. Veamos el... a ver, ¿cuál puede ser? Este. Ya. ¿Se acuerdan que les dije del calcio yo, no? ¿El calcio en qué grupo está? A ver si se acuerdan de eso. En el grupo 2. Entonces, como está en el grupo 2 y es un metal, ¿cómo va a tener su carga? ¿Cómo se va a disociar? Se va a disociar como +2, ¿cierto? K +2. Entonces, y ahora como hagamos una lógica un poco distinta a la anterior. Ahora, si eso tiene carga +2, y esto es un CO3, que tiene una pinta que podría ser un anión poliatómico, ¿cómo sería su carga de ese CO3 si se disocia? Negativa, ¿cierto? Y sería negativa y sería -2, ¿cierto? Entonces, más CO3 menos 2. Y así queda. Y de hecho, si ustedes ven la tablita atrás, este corresponde al ion carbonato, que está acá, y es CO3 2 menos. Entonces ahí ustedes ponen complementando la información, solamente sabiendo lo del calcio, o también complementando con el carbonato. Entonces no siempre hay que aprenderse de memoria las cosas, sino que a veces con una de las dos partes. ¿Se va entendiendo mejor la idea, no? Como por qué les di estos dos tips, como que son súper complementarios. Fue la forma más fácil que se me ocurrió, ¿ya? Porque lo otro sería como pasarle los estados de oxidación y ahí sería como, en realidad un cacho, así que no. Ya terminemos con
una, a ver, ¿con cuál puede ser? Quiero inventar una yo, como pensar. A ver, puede ser el... Déjenme pensar en un ejemplo. Ah, ya sé cuál puede ser. Ya. Ya, esta es un poco más difícil. ¿Cómo quedaría esto disociado? A ver si pueden hacerlo ustedes en... Sí, esta es la versión de mi canal, así que va a estar disponible. ¿Cómo dejarían esta especie disociada? Sí, tranquilo, Antonio, anda nomás. El resto va a estar disponible en mi canal. Sí, tranquilo. Gracias a ti por la asistencia. Ya, súper bien. Entonces, lo primero que hay que identificar es que el OH es un anión poliatómico, en este caso con 2, y se disocia como OH-, ¿cierto? Y de hecho el OH- clásico, ¿ya? Y en este caso, como son 3 de estas especies, es 3 OH-. Entonces, para completar la carga, el hierro sí o sí tiene que tener carga más 3. Y solamente uno porque es un átomo. ¿Ya? Súper bien, chiquillo. ¿No vi que no era tan difícil? ¿Tan difícil? Y de hecho, me parece, no estoy seguro, pero se puede dar la situación en que el hierro, en vez de tener un estado de oxidación más 3, sea así. Entonces, en ese caso se genera un hierro más 2 y 2 OH-. Y eso puede pasar. ¿Ya? En ese caso, el más 3 se deduce de los OH-. No hay otra forma de sacarlo, porque el hierro tiene distintos estados de oxidación. Entonces, en ese caso, uno lo deduce a partir del OH. Sabiendo que el OH tiene carga negativa, y en este caso yo sé que son 3 cargas negativas, sí o sí el hierro tiene que tener carga más 3 para contrarrestar las cargas del OH-. ¿Ya? En ese caso es como por diferencia. ¿Se entiende o no la idea? ¿Sí? Ya, bacán, súper. Entonces eso sería con disociación. Esos serían mis 2 tips. Sería el tip 1 de la tabla periódica, ¿ya? Los extremos me van guiando más o menos qué cargas puedo tener con los átomos solitos. Y los otros son los iones poliatómicos que tienen carga definida y son súper comunes, ¿ya? Y de nuevo, para recalcarles los que yo por lo menos identificaría, ni siquiera hay que aprendérselos de memoria, sino como saber identificar más o menos qué carga tendría, sería, bueno, el amonio podría ser también, pero principalmente el nitrato, sulfato, el hidróxido, que es parte de las bases, el fosfato, el carbonato. El bicarbonato igual también, igual es un poquito más típico, pero igual como que deriva del carbonato, entonces es con un hidrógeno más, un H más. El acetato, por ejemplo, y sería. ¿Ya? Tampoco son tantos, pero es más que nada identificarlos, ¿ya? Tampoco hay que aprendérselos de memoria a esta altura. Así que eso. Y recuerden siempre repasar la parte de enlace iónico, ¿ya? Cuando yo tengo un enlace iónico es cuando en este caso se genera la disociación y también en el caso de los ácidos de las bases, ¿ya? Así que eso, para que sepan. Entonces ahora vamos a pasar con la parte un poco más aplicada, ¿ya? Que sería disoluciones, ¿ya? Entonces acá les dejé un mega resumen con las unidades de concentración más importantes, que son las que se preguntan en la prueba, ¿ya? Y vamos a repasarlas rápidamente, ¿ya? Entonces, el porcentaje masa-masa siempre son los gramos de soluto, porque siempre la primera parte se refiere al soluto y la segunda parte de los porcentajes se refiere a la solución. Entonces, la primera parte es soluto y es masa, entonces son gramos de soluto, siempre gramos, y en este caso, por cada 100 gramos de solución, ¿ya? Porcentaje masa-volumen, gramos de soluto por cada 100 ml de solución, porque es volumen, la segunda parte. Volumen, ml de soluto en 100 ml de solución. Y acá tienen esta relación súper buena igual, la de porcentaje masa-volumen es igual a porcentaje masa-masa por la densidad de la solución. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la molaridad, ¿ya? Y acá les dejé escrito súper explícitamente las diferencias. Molaridad con mayúscula, M mayúscula, y con una R, molaridad, ¿ya?
y son moles de soluto por litros de solución, o por 1000 ml de solución. Y la molalidad con L y con M minúscula, ¿ya? Son moles de soluto por cada kilogramo de disolvente, o 1000 gramos de disolvente, ¿ya? Y finalmente la fracción molar, que me queda un poquito corrida, es los moles de la especie que yo estoy viendo, puede ser moles de soluto o moles de solvente, partido por los moles totales, que los moles totales son moles de soluto más moles de solvente, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para poder verificar si es que estamos bien con esta parte. Ah, y lo otro importante, muy importante, es considerar estas relaciones, ¿ya? Que son cosas que tienen que saberse de memoria sí o sí, que es que los moles son igual a la masa partido en la masa molar, moles. La masa en gramos dividido en la masa molar, que es gramos partido en mol, y la densidad es la masa partido en el volumen. ¿Ya? Generalmente es gramos partido en ml, pero puede ser distinto. ¿Ya? Así que eso. Entonces, hagamos juntos estas preguntas. Ya vamos a partir con la primera. Dice, calcula la concentración molar de una solución de glucosa 45% masa volumen. Chan, 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 chan. ¿Cómo harían esto ustedes? ¿Alguien me puede ir contando cómo lo harían? Así me pueden ir ayudando. ¿A qué se refiere el 45% masa volumen? ¿Cómo yo lo puedo escribir de una forma más simple? Entonces, acá yo les recomiendo siempre ocupar regla de 3. 45% masa volumen quiere decir que yo tengo 45 gramos de soluto, en este caso es la glucosa, voy a poner una G mayúscula de glucosa, 45 gramos de glucosa en... Uy, me quedo, pero riquísima la flecha. ¿En cuánto? En 100 ml de solución, súper bien. Ya, pero yo quiero saber primero la concentración molar, ¿cierto? La concentración molar. Entonces, la concentración molar, ¿cómo se define? Son moles de soluto en 1000 ml de solución. Entonces, en este caso, a mí me conviene saber cuántos gramos tengo, no en 100 ml, sino que en 1000 ml, porque ahí puedo dejarlo en un litro, ¿ya? Entonces voy a tener X gramos de soluto de glucosa en 1000 ml de solución. ¿Y eso cuánto daría? Se multiplica por 10, ¿verdad? Son 450 gramos. ¿Cierto? ¿Vamos bien o no con eso? Súper. Entonces yo ya pasé de lenguaje, o sea, de ml a litro, ¿cierto? A un litro, creo que me interesaba. De 100 ml a un litro. Pero ahora, ¿qué me falta? Tengo que pasar ahora el soluto de gramos a moles para saber cuántos moles tengo en ese litro de solución, para tener la concentración molar. Entonces, como yo sé la masa, ocupo la fórmula que les mencioné en un principio, que son los moles es igual a la masa partido la masa molar. En este caso, los moles van a ser igual a ¿qué? A la masa en gramos, 450 gramos de glucosa, que es solo que está en un litro, partido la masa molar, que en este caso son 180 gramos por mol. ¿Y eso cuánto da? Vamos a calcularlo. 180 dividido, no, 450 dividido en 180. 2,5. 2,5 ¿qué? Moles. Porque los gramos se te van ahí, ¿cierto? Y te quedan los moles arriba. Entonces, como tengo 2,5 moles en un litro de solución, yo digo que la disolución es 2,5 molar. ¿Ya? ¿Se entendió cómo hacerlo, no? Súper simple. Es simplemente regla de 3 e ir pasando de un lenguaje a otro. Entonces, si me piden concentración molar, necesito en un litro. Entonces, si me dan porcentaje de masa volumen, 100 ml, entonces lo paso a un litro y saco los moles con la relación de la masa molar. ¿Ya? Es como todo muy lógico y muy deducible, por así decirlo. ¿Ya? A mí este método yo lo ocupaba mucho en la universidad y de verdad que me sirvió mucho para los ramos como de química, en general, todos. Así que siempre recomiendo la regla de 3. Ahora hagamos la segunda. Calcula la concentración molar de una disolución de DMSO al 39% masa-masa. Y ahí dicen que la masa molar del DMSO, el DMSO es un compuesto que se solubiliza, un compuesto,
te piden eso. Entonces, los reto a hacerlo ustedes y lo revisamos en un par de minutitos, ¿ya? Yo voy a buscar un poquito de bebida, medio sed. Y mientras tanto ustedes lo hacen, ¿ya? Intenten hacerlo con el método que les di y lo revisamos. Sí va a estar en YouTube. De hecho, yo después de la clase voy a subir al tiro el video a YouTube y les voy a mandar el link por Classroom, ¿ya? Así que van a tener disponible. Igual pueden seguirme en YouTube, en clases Jorge Olivares, para tener acceso a todos los videos. Y ahí se suscriben a la campanita y todo eso para tener acceso. ¿Ya? Entonces, revisamos este ejercicio en unos 3 minutitos más para ver qué les dio, lo hago yo y revisamos si coincide o no, ¿ya? Entonces, anoten su respuesta en el chat y la revisamos en un par de minutitos. Oye, pero qué rápidos. Súper bien, me encanta. Ya. Entonces, vamos a revisarlo. En este caso dice, calcule la concentración molal, ojo, molal, de una disolución de DMCO al 39% masa-masa. ¿Ya? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Voy a borrar la pregunta de abajo para tener más espacio y desarrollarla. Ya, entonces lo primero es buscar concentración molar de una solución de DMCO 39% masa-masa. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga una concentración 39% masa-masa? Que tengo 39 gramos de DMCO. ¿En cuánto? En 100 gramos de solución. Pero ojo, es en 100 gramos de solución. Y la concentración molar, ¿a qué se refiere? ¿A gramos de qué? ¿O a kilogramos de qué? De solvente. Entonces a mí no me sirven los gramos de solución, tengo que calcular los gramos de solvente que tengo. Entonces, como sabemos que en este caso los gramos de solución son igual a los gramos de soluto más solvente, simplemente resto para tener los gramos de el solvente. Entonces serían esos mismos 100 menos 39. Y me da 61. Entonces tengo 39 gramos de DMCO por cada 61 gramos de solvente. Que en este caso agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos gramos de DMCO voy a tener? No en 61 gramos, sino que en 1000 gramos, porque es por kilogramos de disolvente. ¿Cierto? Y eso me da 39 por 1000 dividido en 61. Y acá dan unos números bien feos. Es que este ejercicio lo hice yo, entonces de un poquito feo los números. Pero pongámosle que es 640 más o menos. ¿Ya? A mí da 639,3. Pongámosle 640, así como para redondearlo, ¿ya? Tampoco es que tenga que ser tan exacto en este caso. ¿Ya? Entonces tengo 61 gramos de DMCO. Porque recuerda que en este caso el porcentaje masa-masa te dice cuántos gramos de soluto tienes en 100 gramos de solución. ¿Cierto? Pero lo que tú quieres sacar con la molaridad es cuántos moles de soluto tienes en 1000 gramos de solvente o en kilogramos de solvente. Entonces yo primero tengo que sacar, en vez de
tener, en el fondo, los 100 gramos de solución, tengo que pasarlo a cuántos gramos de solvente tengo. Ver la relación entre soluto y solvente, no soluto-solución, como en el caso de la molaridad. Entonces, es 61 porque yo resto 100 menos 39 y me da 61, que es la diferencia entre el soluto y la solución para tener la masa del solvente. ¿Ya? Y este error muy frecuente, que la gente en molaridad tiende a ocupar la solución. ¿Ya? Entonces me dan 640 gramos de DMCO, aproximadamente. Esto no está así exacto, pero aproximadamente 640 gramos de DMCO. ¿Ya? Y esos 640 gramos de DMCO los divido por 78. Claro, y me da más o menos 8,2. Ya, esto en realidad no existe una concentración, esto es ridículamente alto, y fue porque yo hice el ejercicio, pero ahí después de pasar, lo que hice fue los gramos, pasarlo a moles con la fórmula, ¿cierto? Moles es igual, vamos a usar otro color mejor porque no se entiende muy bien. Moles es igual a los gramos, 640 gramos, partido en la masa molar, 78. Y si lo divido, me da, de nuevo, 640 dividido en 78, me da 8,2. Entonces tengo 8,2 moles de DMCO. Demasiado en realidad, esto no existe, pero no importa, es un ejemplo. Tengo 8,2 moles de DMCO en 1000 gramos de solvente. O sea, es 8,2, no, le puse molar con mayúscula, es 8,2 molal con minúscula. Molal con L, ¿ya? ¿Se entendió, no? ¿La idea? ¿Cómo se hacía este ejercicio? Ya, súper bien. Así que ojo con diferencia molaridad versus molalidad. ¿Qué es 60? No, es 640 gramos. Eso lo saqué desde la regla de 3. Los 39 gramos de MCO, el 61 gramos de solvente, y ahora quiero ver cuánto de MCO, cuántos gramos tengo en 1000 gramos de solvente, en un kilogramo. ¿Ya? Entonces hice la regla de 3 para sacar la proporción, pero ahora en el kilogramo, porque eso es lo que me piden para la concentración molal. ¿Ya? Está bien, bueno, este ejercicio me gustó. ¿Ya? Y el 61 es por la diferencia de la solución. Solución me da solvente. Ahora la última. Calcula la fracción molar del agua en 100 ml de una solución de glucosa 2 molar. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que ver... creo que van a faltar datos. Porque voy a necesitar la masa de glucosa. Bueno, ahí vamos a hacerlo. Ya. Entonces, en este caso, calculen la fracción molar del agua en 100 ml de una solución de glucosa 2 molar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quería borrar con el blanco. Ahí. Súper. Entonces, vamos a este último ejercicio. ¿Cómo calculo la fracción molar? Tengo que saber los moles del soluto y del solvente. Entonces, primero voy a sacar las masas de cada uno para con las masas molares sacar los moles. Entonces, en primer lugar dice, calcular la fracción molar del agua en 100 ml de una solución de glucosa 2 molar. Entonces, una solución glucosa 2 molar quiere decir que tengo 2 moles de glucosa. ¿En cuánto? Tengo 2 moles de glucosa en 1000 ml de solución. ¿Cierto? Pero yo quiero saber cuántos moles hay de cada uno en 100 ml. Entonces, veo cuántos moles tengo de glucosa en 100 ml de solución. Y el X me da 0,2. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Ahora, ¿qué tengo que hacer después de esto? Bueno, tengo que saber cuál es la... bueno, tengo los moles de glucosa, ¿cierto? Y ahora necesito saber los moles del agua. Porque me preguntan por la fracción molar del agua. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que saber yo? La masa del agua. Entonces, la masa de la solución
va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Ya. ¿Puedo sacar la masa del soluto, no? Sí, porque tengo los moles, ¿cierto? Tengo los moles que en este caso son 0,2 moles. Entonces, si son 0,2 moles, ocupo la fórmula. 0,2 va a ser igual a la masa partido la masa molar, que es la de la glucosa 180. Elena, ¿Cómo? Ay, no escuché, perdón. Creo que no era para mí. Entonces, en este caso la masa va a ser igual a 0,2 por 180. 0,2 por 180. Ay. Da 36. ¿Cierto? 36 gramos. Y la masa del solvente es lo que me falta. Y la masa de la solución, bueno, acá en realidad no les dicen, entonces como no les dicen nada, nosotros vamos a asumir que la densidad, o en realidad era un dato extra que les faltó acá, que la densidad de la solución, ahora se los doy, es igual a 1 gramo por ml. ¿Ya? Entonces ahora ocupamos la densidad para sacar la masa de la solución, porque son 100 ml, ¿cierto? Entonces, densidad va a ser igual a masa partido en volumen. Yo acá les digo que la densidad es igual a 1, tiene un valor de 1. Eso me faltó poner en el ejercicio. Vamos a asumir que es igual a la del agua. Entonces la densidad va a ser 1, va a ser igual a la masa, que no la sé, partido en el volumen, que son los 100 ml. Entonces como es 100 ml por 1, me da, y esto es 1 gramo partido en ml, se me van los ml y me queda 100 gramos es igual a la masa de la solución. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo asumí que la densidad es 1 gramo por ml. ¿Ya? Ahí después les voy a dejar el dato en el PowerPoint. Faltaba ese dato, que era 1. Para simplificar el cálculo. Entonces, la masa de la solución finalmente me da 1000 gramos. Entonces, ¿cuál va a ser la masa del solvente? ¿Cuál va a ser la masa del solvente? Va a ser 100 menos 36, que serían 64 gramos, ¿cierto? Masa del solvente 64 gramos. Y ahora, ¿cuáles van a ser los moles del solvente? Los moles del solvente, que en este caso es el agua, ¿cierto? Porque es una solución acuosa, van a ser igual a la masa, 64 gramos, partido por la masa molar, 18 gramos partido por mol. La masa molar del agua, recuerden que es 18 gramos por mol, ¿ya? Así que ahí calculamos, creo que va algo como más o menos justito, parece. 18 dividido en 64. Ah, nada que ver, lo dio justo. Está en otro mundo. 64 dividido en 18. Ya, estos números dieron asquerosamente no exactos, así que me disculpan. 3,56 moles, ¿cierto? Y ahora finalmente, para responder la pregunta, después de todo esto, vamos a responder la pregunta. ¿Qué me están preguntando? Vamos a una pregunta. La fracción molar del agua. Entonces, ¿alguien me puede decir en el chat o por micrófono, como quieran, qué es la fracción molar del agua? ¿Cómo la calculo? Fracción molar del agua. ¿Va a ser igual a qué? Díganme. Moles de agua partido en moles totales. Súper bien. Entonces, los moles de agua en este caso son 3,56. Y eso lo divido por 3,56 más los 0,2 moles de agua. O sea, de glucosa, perdón, del soluto. ¿Cierto? Recuerden que también hay que contar los moles del soluto, que en este caso sería la glucosa. Entonces, eso me da igual a 3,56 dividido en 3,76. Y eso da 0,95 aproximadamente. 0,95. ¿Ya? Y si me han preguntado por la fracción molar de la glucosa, sería lo mismo, pero en vez de 3,56 arriba, sería 0,2 dividido en 3,76. Y eso da 0,05. Entonces, si se fijan, las fracciones molares son... la suma de las dos fracciones molares sí o sí tiene que dar 1.
Entonces, como la del agua es 0,95, sí o sí la de la glucosa va a ser 0,05. Tienen que sumar 1. Esa es la gracia de las fracciones molares también, que suman 1. ¿Se entendió la idea o no? Esto es un poquito más complicado de lo que pensaba este ejercicio, pero igual es tipo PDT, con las cosas más exactas, pero la idea es la misma. ¿Ya? Se deben sumar los moles totales. ¿Qué debe sumar 1? La fracción molar del agua, o sea, la fracción molar del soluto y del solvente. ¿Ya? Deben sumar 1. La fracción molar del agua en este caso, con la de la glucosa, sí o sí tienen que sumar 1. ¿Por qué? Porque ¿cómo derive? Ay, no entendí eso. ¿Por qué tienen que sumar o no? Porque básicamente son los moles del agua partido los moles totales más los moles de la glucosa partido los moles totales. Entonces acá tienes el término común, moles totales, moles de agua más moles de glucosa, y eso es igual a moles totales. Entonces te da 1. Sí, tranqui, anda nomás, y ahora vamos a ver la última parte. Bueno, igual esta parte es más interesante en realidad, pero después ven el video, ¿ya? Ahora vamos a ver mezclas, dilución y mezcla, ¿ya? Para terminar en la clase de hoy día. Muchas gracias por el mensajito, Laura, te pasaste, ¿ya? Entonces, ahora en esta última parte vamos a ver ejercicios de dilución y mezcla, ¿ya? Que es como la parte que igual se pregunta. Entonces, básicamente la dilución es cuando yo agrego un solvente, ¿ya? Agrego más solvente a una solución inicial. Entonces, en este caso, los moles iniciales se van a mantener, entonces moles iniciales van a ser igual a moles finales. Por lo tanto, la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. ¿Por qué? Porque moles es igual a concentración por volumen. Por ejemplo, si yo tengo concentración molar, no sé, 3 molar es 3 mol partido en litro, lo multiplico por un volumen en litros, se me van los litros y me quedan los moles, ¿ya? Para que sepan ese dato. Entonces, veamos un ejemplo. De 500 ml de una solución de HCl 3 molar, se toma una alícuota de 50 ml. Luego se añaden 100 ml de agua y preguntan, ¿cuál es la concentración final de la solución? ¿Ya? Entonces, en este caso es concentración inicial por volumen inicial. En este caso, ojo, me dicen que yo tomo una alícuota de 50 ml, o sea que ese es mi volumen inicial. Los 500 ml no, porque yo de los 500 tomo 50 y con eso voy a trabajar. Con eso después lo voy a diluir. Entonces, concentración inicial van a ser los 3 molar, porque la concentración no cambia. El volumen puede ser en ml o litro. Lo importante es que en ambos lados de la ecuación el volumen esté en la misma unidad. Puede ser en ml o litro. Entonces, voy a trabajar en ml yo. ¿Ya? Entonces tengo 50 ml, perdón. Voy a partir con la concentración. Tengo 3 molar de concentración. 3 molar. Y un volumen de 50 ml. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la concentración final, que es mi incógnita X, por el volumen final, que en este caso son los 100 ml de agua que yo añadí, más los 50 ml iniciales, porque es el volumen final, ¿cierto? Entonces serían 150 ml. Entonces, si se fijan acá, los ml se van, y simplemente tengo que multiplicar 3 por 50, 3 por 50, y lo divido en 150, me da 1. Entonces la concentración de esa solución final queda como 1 molar. Siempre en la dilución la concentración disminuye, porque agregó más solvente. Entonces, si les da una concentración mayor, quiere decir que están haciendo algo mal, ¿ya? Porque debería siempre bajar. La siguiente pregunta: ¿qué pasa si a esa disolución resultante se le añaden 350? Cristóbal pregunta, ¿por qué la concentración de 3 es 3 del 50? Porque dice acá que de los 500 ml de una solución de HCl 3 molar, te dicen que 3 molar, se toma una alícuota de 50 ml. Entonces, esos 500 ml siempre tienen una concentración igual. O sea, puedo tomar 1 ml, 2 ml, 10 ml, y la concentración va a ser la misma. ¿Ya? Espérate. Tenía entendido que era la misma cantidad de soluto y no la concentración. No entiendo la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, es que la parte inicial es un distractor en realidad, porque en el fondo lo que ocurre acá es que yo de un botellón agarro 50 ml, ¿ya?
Y como ese botellón tenía una concentración de 3 molar, esos 50 ml van a seguir siendo, o sea, 3 molar, perdón, esos 50 ml van a seguir siendo 3 molar. En el fondo te están diciendo simplemente la concentración inicial. ¿Ya? Y los 150 vienen de los 100 ml de agua que yo añado al final, más los 50 ml de la alícuota inicial, porque es el volumen final. No, es al revés, Cristóbal. Cuando tú sacas un volumen de una solución, esa tiene la misma concentración, pero distinta cantidad de soluto. Es al revés. Es al revés, sí, es al revés. Estoy 1000% seguro porque eso me lo pasaron requete contra bien en Química 2. Y sí. Entonces, cuando tú tomas un volumen de una solución muy grande, no sé, pues piensa en la Coca-Cola. Cuando tú, o en la Pils, yo estoy tomando Pils ahora. Tú tienes una Pils de 1 litro, ¿cierto? Tienes una Pils de 1 litro. Entonces, la Pils de 1 litro tiene un cierto dulzor. Y tú la repartes en distintos vasos y todos los vasos van a tener el mismo dulzor. O sea, la misma concentración de azúcar o dulzante. ¿Cachai? Como que eso no cambia. Lo que cambia es la cantidad absoluta que yo voy sacando. ¿Ya? Así que cuando pienses en eso, piensa en la bebida. Cuando tú sacas bebida o algo así como dulce, el dulzor no cambia, porque la concentración no cambia. Eso, no sé qué más decir, pero creo que se entiende con ese ejemplo. ¿Ya? Entonces la segunda pregunta dice, ¿qué pasa si a esa disolución resultante se le añaden 350 ml de agua? Entonces, ahora nuestros parámetros cambian. Ahora la concentración inicial van a ser el 1 molar y el volumen inicial van a ser los 150 que yo tenía al final, ¿cierto? Porque es respecto a la disolución final del ejercicio anterior. Y la concentración final va a ser X y el volumen final en este caso va a ser 150 más 350. ¿Cierto? ¿Eso cuánto da? 150 más 350 da 500 ml. Entonces ahí simplemente es dividir 150 dividido en 500. Y eso da 0,3 molar. Entonces ahí disminuyó aún más la concentración y específicamente a una concentración de 0,3 molar. Entonces eso es la dilución. Cuando yo agrego solvente y ocupo esta fórmula siempre. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. ¿Ya? Y recuerden que el volumen final es la suma de los volúmenes que yo voy a juntar. ¿Ya? Considero el volumen inicial y le sumo lo que yo agregué. O cuando les dicen, por ejemplo, se lleva un volumen final de tanto, ese es el volumen final. ¿Ya? A veces le dicen cuánto se añade, o a veces les dicen se lleva un volumen final de tanto, entonces ahí les dicen explícitamente cuál es el volumen final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si acá en vez de decirme se le añade 350 ml de agua, me han dicho, no sé, si esa disolución resultante se lleva un volumen de 1 litro, yo ocupo ese 1 litro como volumen final. Porque me dicen explícitamente cuál es, pero en este caso me dijeron no, se le añaden 350 ml de agua. Entonces eso de solvente se lo sumo a lo que tenía inicialmente de solución. ¿Ya? Así que ojo también con eso, que pueden preguntar de distintas formas. ¿Ya? Así que vamos con la última parte. Ya, y para terminar, yo voy a publicar ahora una historita, así que también los invito a publicar una historia, así como estamos al final de la clase, está muy buena la clase, y me etiquetan, y no sé. Bueno, si quieren nomás, si la encuentran mala. Pero si les gustó la clase y me quieren recomendar, así como en una historia, yo voy a hacer eso ahora como para que la gente sepa lo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que eso. Y ahora vamos a terminar con la última parte. Aún no terminamos por si acaso, yo estaba publicando una historia nomás, pero vamos a terminar ahora con esta clase. Y va a estar subida en YouTube, ¿ya? Así que ahí si quieren recomendarme. Y de hecho eso, lo otro es como, si tienen gente de tercero medio que se va a empezar a preparar para la prueba también, si me pueden recomendar sería bacán porque
Ahora ustedes van a dar la prueba y les va a ir súper bien claramente, entonces no van a necesitar clases nuevamente, pero para que ahí las nuevas generaciones nos puedan observar y ser beneficiados de nuestra ayuda. Así que eso. Entonces, la última parte es una mezcla de disoluciones. Entonces, en este caso, es distinto la dilución porque yo agrego dos disoluciones con distinta o igual concentración, ¿ya? Entonces, en este caso se mezcla, en el proceso de mezcla se agrega una disolución de una cierta concentración sobre otra, ¿ya? Eso es lo que se hace. Entonces, cada disolución aporta soluto y solvente, y un volumen a la disolución final. Entonces, en el caso anterior, de la dilución es diferente, porque ahí solamente tú, o sea, lo que ocurría ahí es que se agrega solvente, pero en este caso se agrega tanto soluto como solvente a una disolución anterior. Entonces, miren, yo no soy mucho de fórmulas, en realidad, pero esta fórmula de verdad que es súper útil, porque explica de manera muy simple cómo yo calculo la concentración final de una mezcla. Entonces, en la parte de arriba tenemos los moles de la solución 1, ¿ya? Más los moles de la solución 2, y abajo va el volumen total, que es el volumen de la solución 1 más la solución 2. Entonces, en realidad es súper bueno saberse esta fórmula porque se simplifica bastante el cálculo y básicamente arriba son los moles de la solución 1 más los moles de la solución 2 partido en el volumen total. El volumen final es la suma de los volúmenes. Entonces, veamos con un ejemplo cómo haríamos esto. Acá dice, un matraz de ácido acético concentrado tiene una concentración de 60% masa-masa. Oye, me fue el chacho con las concentraciones, demasiado altas las concentraciones. En masa y una densidad relativa... creo que escribí mal esto. Y bueno, y en el fondo su densidad es de 1,25 gramos por ml. ¿Ya? Y tiene una densidad de 1,25 gramos por ml. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la molaridad del ácido en el matraz? Entonces intentan resolver esta en estos minutitos que nos quedan y la revisamos. Un minutito para ver cómo la pueden hacer, ¿ya? Si quieren hacer rápido. ¿Cuál sería la molaridad de esta, en este caso? Oye, me fue el chato con las concentraciones son demasiado altas. O sea, para que sepan más o menos, en el laboratorio uno como que una solución concentrada ya es como 1 molar, es muy concentrada. Ya como, no sé, 3 molares, ya excesivamente concentrado, 8 molar, yo creo que ni siquiera existe. Así que... No, pues. Vamos a revisar. Entonces, en este caso tenemos 60% masa-masa son 60 gramos de soluto, ya, en este caso del ácido, 60 gramos del ácido en 100 gramos de solución. ¿Ya? Pero como yo quiero sacar la molaridad, quiero saber cuánto tengo, no en 100 gramos de solución, sino que en 1 litro de solución. Entonces tengo que pasar primero de gramos a ml para sacar el volumen y después eso amplificarlo hasta los 1000 ml. Entonces, la densidad, recuerden que es masa partido por volumen, o sea, en este caso los 1,25 gramos por ml van a ser igual a la masa, los 100 gramos, partido por el volumen. Entonces acá despejo el volumen, que va a ser los 100 dividido los 1,25. Entonces divido 100 dividido en 1,25. Y eso da 80 ml. ¿Ya? Entonces tengo 60 gramos del ácido en 80 ml de solución. Pero yo no quiero saber cuánto tengo en 80, yo quiero saber cuánto tengo en 1000. En 1000 ml. ¿Cierto? Porque esa es la definición de la concentración molar. Son moles de soluto en ml, o sea, en 1 litro de solución. En este caso estamos con gramos, pero después los gramos los pasamos a moles. ¿Ya? Entonces acá me da 60 por 1000 dividido en 80. Oye, esto da, pero asquerosamente alto. 750 gramos. Eso es lo que tengo en 1000 ml de solución. Entonces, para sacar los moles, simplemente 750 gramos partido en el peso
Ah, acá no puse la masa molar. Se me fue también. Masa, ácido acético. La masa molar del ácido acético es de, les digo enseguida, es de 60 gramos por mol. ¿Ya? 60 gramos por mol. Entonces eso me da... esto no existe en realidad. 12,5 molar. Ya, eso como me fue el chancho con los ejercicios. Voy a después escalarlo a algo menor, pero esto no existe, pero filo. Me hago vergüenza un poquito, pero creo que ocupé más los números. Pero filo. 12,5 molar. Ya, esto de bachiller no existe, como es absurdo, pero son números, filo. ¿Ya? Entonces la solución es de 12,5 molar. ¿Ya? O sea, claro, ahí tú puedes estar ocupado la densidad y tienes masa en volumen. Después ese volumen lo pasa a 1000 ml y después pasa a hacer los moles. Es básicamente lo mismo, solamente que es un poco más directo, pero la idea es la misma. Se puede sacar porque en el fondo el porcentaje masa-volumen no te da directamente la molaridad, pero te ayuda a normalizar por ml. Así que sí se puede hacer. Pero te dio lo mismo, ¿cierto, Mari? ¿Te dio el mismo número? 12,5. A ver, ¿cómo lo hiciste? Multiplicaste... Espérate, te multiplicaste masa-masa por la densidad de masa-volumen. ¿Ya? ¿Cuánto es la concentración de eso? A ver, 60 por 1,25. Eso es 75 en 100 ml. No, sí, pues te debería dar. Es que es el porcentaje masa-volumen es igual al porcentaje masa-masa por la densidad. Entonces, 60 por 1,25. Entonces, el porcentaje es 75 masa-volumen. Necesito otra vez parece, a ver. Ah, claro, si nos devolvemos, sí, es masa-masa por densidad, sí, lo hiciste al revés, por eso. Pero da lo mismo, da exactamente lo mismo. Porque el porcentaje es 75%, sí. Pero debería dar lo mismo. Ya, entonces, para terminar, ya, entonces la cuestión era 12,5 molar, ¿verdad? 12,5 molar, ¿cierto? Es que lo borré. Ya, 12,5 molar. Esa es la respuesta. Después, en vez de 60, la voy a poner 6% para que quede 1,25. Que quede menos. O sea, 10 veces menos. Ya, entonces, 12,5 molar. Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es, ¿cuál es la molaridad de la disolución que resulta al mezclar 200 ml de este ácido con 800 ml de ácido acético 3 molar? Yo creo que esta sí hay que sabérsela, o sea, más que de memoria entenderla, ¿ya? Porque en el fondo son los moles de la solución 1 más los moles de la solución 2, partido en el volumen de la solución 1, partido en los moles de la solución, o sea, en el volumen de la solución 1 más el volumen de la solución 2. En el fondo son los moles totales partido en el volumen total. Y los moles totales se dividen en los moles de la 1 más los moles de la 2. Esta expresión me permite sacar los moles de la 1 y esta los moles de la 2. Y esto es volumen 1 y volumen 2. Entonces, la verdad es que es bastante lógica, tampoco es tan necesario aprendérsela tan de memoria, porque aparte, tú sabes que la concentración es, en el caso de la concentración molar, son moles partido en volumen, en litro. Entonces, en este caso, de hecho, eso es lo importante. En este caso, esto aplica para la concentración molar. ¿Ya? Concentración molar. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos la concentración final. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la concentración 1, que son los 12,5 molar, vamos a tener esto como la solución 1, por el volumen y en este caso el litro, para sacar los moles directamente, ¿ya? Entonces en este caso es importante ocupar los litros. 0,2 litros más la concentración de la disolución 2, que es esta, 3 molar, por el volumen en litros de la segunda, 0,8 litros. Y eso lo divido en el volumen final, que en este caso son 800 más 200 es 1 litro. 1000 ml, 1 litro. Entonces la concentración final me da 12,5 por 0,2, 2,5
O sea, son 2,5 moles que aportó la primera solución, más 3 por 0,8, que eso aportó 2,4, y eso dividido en 1. Y eso me da 2,5 más 2,4, me da 4,9 molar. Ay, qué feo mi número, que ya está medio chiquillo. Me da 4,9 molar. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces acá de verdad yo no sé mucho de aprenderme fórmulas, pero en esta fórmula de verdad que te simplifica mucho la vida. Pero es la misma idea, son los moles totales arriba partido por el volumen total abajo, y los moles tú lo puedes pensar como concentración molar por volumen en litros de ambas partes y el volumen en litros. ¿Ya? Y con eso se puede sacar la molaridad. ¿Ya? La molaridad. Ahora, pueden hacer lo mismo en el caso, por ejemplo, del porcentaje masa-masa, etcétera. Y en ese caso serían como las masas de cada uno partido por los volúmenes finales o las masas finales. Pero el principio es el mismo. ¿Ya? En el fondo es como la masa que aporta cada uno partido por el volumen que aporta cada uno. En este caso son, como es molar, los moles que aporta cada parte partido por el volumen que aporta cada parte. Sí, con eso tú puedes sacar la concentración molar. Igual en realidad si les van a preguntar ejercicios de mezcla de disoluciones, este es el clásico como concentración molar. Difícilmente le van a hacer mezcla con porcentaje, como que en realidad nunca he visto una pregunta así. Ya. Aunque igual se podría sacar, pero un poco más complejo. Ya, se entendió todo, ¿no? Estamos listos con la clase. Oye, fue bastante larga, pero yo creo que hicimos harto hoy día, ¿no? Y al final todo se puede hacer con la regla de 3, eso es verdad, sí. Todo se puede hacer con la regla de 3. Ya, así que de verdad gracias por eso hasta el final. Esta fue mi última clase gratuita del año, así que espero que, bueno, le haya gustado mucho. Yo estoy muy contento de todo lo que se ha dado con este tema de mis clases, porque yo partí así como muy, muy chiquitito todo este año, a mitad de año, y de verdad como que ha sido increíble la recepción de la gente, y me encanta. Y aparte, igual hemos creado una comunidad con los chiquillos, así que de verdad estoy súper contento de todo, y espero que les vaya muy bien en la prueba, que entren a la carrera que quieran, ¿ya? Y eso, igual atento a mi cuenta, porque después de esto yo sé que mucha gente va a estar en la U, pero yo aparte de subir contenido PET, también voy a estar subiendo cosas relacionadas con la universidad, ya con tips de estudio, cosas así. Así que también, si van a quedar, tranquilos, van a quedar. También ahí estén atentos a mi cuenta el otro año, porque va a estar subiendo cosas relacionadas con la universidad. Técnicas de estudio, manejo del tiempo, cosas así, ¿ya? Así que eso, mucho éxito y muchas gracias por su atención. Y nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, muchas gracias. Ay, no puedo cortar. Ay, gracias. Sí, nos vemos el sábado en el recreo, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poquito de la vida, ¿ya? Que estén bien. Gracias, Trini, te pasaste lindo el mensaje. Chao.